Lord of the Mysteries, Volumen 1, Payasa. Capítulo 9, El cuaderno. Después de media hora de descanso, Zhou Mingrui, que ahora se percibía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, formando un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein sabía que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 puntos formando un cuadrado. ¿Está en correspondencia con las 4 piezas de alimento en las 4 esquinas de la habitación? ¿Significa esto que en el futuro no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cantos de inmediato?, supuso Klein. Esto podría parecer bueno, pero la aparición de las manchas era incomprensible y las cosas que uno no entendía siempre daban miedo. El hecho de que ese inexplicable ritual chino de la tierra produjera efectos aquí, la extraña transmigración mientras soñaba, los misteriosos murmullos que casi lo volvían loco durante el ritual y el alucinante mundo gris cuyo significado desconocía, hizo temblar a Klein, a pesar de que era verano. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo es a lo desconocido. Recordó este dicho mientras lo experimentaba de manera aguda. En él había un impulso irresistible y sin precedentes de hacer contacto con el dominio de lo místico, aprender más y explorar lo desconocido. También había una contradicción, pues una parte de sí le decía que escapara y fingiera que no había pasado nada. La luz del sol brillaba intensamente sobre el escritorio a través de la ventana. Era como si sobre el escritorio hubieran esparcido granos de oro. Klein observó la luz, sintiendo calidez y esperanza. Se relajó un poco y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras se cerraban. Debe haber sido el efecto combinado de la noche de insomnio y el agotador encuentro. Klein negó con la cabeza y se movió con la ayuda del escritorio. Llegó a trompicones hasta la cama de 2 pisos, ignorando por completo el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se durmió inmediatamente después de acostarse. Klein fue despertado por punzadas de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía hay un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Regresó al escritorio mientras se arreglaba la camisa. Cogió el reloj de bolsillo plateado con hojas de vid. ¡Pah! La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y la manecilla de segundos estaba en marcha. 12:30. Dormí durante 3 horas. Klein volvió a guardar el reloj de bolsillo en su camisa de lino. En el continente norte había 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Klein desconocía si cada segundo transcurría a la misma velocidad aquí en comparación con la Tierra. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo de niebla gris. A su mente solo la ocupaba una idea: comida. Dejaría esos pensamientos para después de comer. Solo entonces podía ponerse manos a la obra. Klein recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas motas de polvo sin dudarlo. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió hacer uso de las ofrendas porque solo tenía 5 centavos y había una tradición de comer las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser humilde. Por supuesto, la memoria y los hábitos dejados por el Klein original también jugaron un papel importante. Era un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó un horno e hirvió agua con él después de agregar un poco de carbón. Dio vueltas mientras esperaba.
Cualquiera se ahogaría comiendo esas hogazas de pan de centeno sin agua. Ay, una vida solo cenando carne va a ser espantosa. No, espera, esto ya es una excepción. Si no fuera por mi próxima entrevista, Melissa solo permitiría que comiéramos carne 2 veces por semana. Pensó Klein mientras miraba a su alrededor hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Miró con avaricia la libra de cordero en el armario. No, tengo que esperar a Melissa para comerlo juntos. Pensó Klein mientras sacudía la cabeza para rechazar la idea de cocinar la mitad ahora. Aunque Zhou Mingru a menudo comía afuera, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujera. Entonces, de repente, se dio cuenta de que también había comprado guisantes y papas en la mañana. ¡Papas! Klein inmediatamente tuvo una idea. Rápidamente se volvió hacia la alacena y sacó 2 papas de una pequeña pila. Primero las limpió en el baño público y luego las puso en una olla con agua para que hirvieran. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa y amarilla del recipiente de especias que encontró dentro de la alacena. Esperó pacientemente durante unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas cuantas tazas y un tazón. Al final sacó las papas con un tenedor y las colocó sobre el escritorio. ¡Uf! Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitoso. Salivaba locamente. El calor no pudo disuadirlo más. Klein le dio un mordisco a pesar de tener la papa pelada a la mitad. ¡Ah! ¡Qué delicia! Tenía una textura suave y sabía dulce mientras masticaba. Al instante se llenó de emociones y devoró las 2 papas. Incluso se comió un poco de la piel. Luego levantó el tazón y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua no le impidió calmar su sed. Realmente disfruté comiendo papas de esta manera cuando era joven, pensó Klein. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa para comerlo blando. Quizá el ritual fue demasiado agotador. Klein comió 2 hogazas de pan, 1 libra entera. Sintió que finalmente se recuperaba. Disfrutó de lo bueno que era la vida después de comer antes de ordenar el lugar. Tomó felizmente la brillante luz del sol. Se recostó en el escritorio y comenzó a organizar sus ideas. No puedo escapar. Debo pensar en una forma de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un Beyonder como mencionaron Justicia y el Colgado. Necesito superar el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima reunión. Necesito escuchar la fórmula de la poción espectador, además de más información relacionada con el misticismo. Quedan 4 días más antes del lunes. Antes de eso, primero necesito resolver el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué le sucedió? Incapaz de volver a transmigrar y lavarse las manos de todo esto, Klein tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudieran ayudarlo a recuperar sus fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía la costumbre de tomar apuntes. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el gabinete a la derecha del escritorio almacenaba una pila completa de cuadernos. El cuaderno que tomó comenzaba el 10 de mayo. Los asuntos relacionados con la universidad y estudios estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común utilizado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feysak, una rama del Jotun. ¿Por qué esto es así? ¿Significa esto que todos los seres vivos sintientes alguna vez hablaron el mismo idioma? No, tiene que haber un error. Según las revelaciones de la Noche Eterna y el Libro de las Tormentas, los gigantes no fueron los únicos seres dominantes del mundo en tiempos primordiales. También había elfos, gigantes y dragones. De todos modos, estos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado Cohen y el señor Asik discutieron la inevitabilidad de la era del vapor.
El señor Asik opinó que era solo una coincidencia porque si no fuera por el emperador Rosell, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente del sur. El profesor Cohen argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso, incluso si no hubiera un emperador Rosell, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegaría de todos modos. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Quizás soy más apto para estudiar arqueología. 29 de mayo. Welch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la Cuarta Era. Por Dios, un cuaderno de la Cuarta Era. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que vino con Naya y conmigo para ayudarlo a decodificar los contenidos. ¿Cómo podría negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi graduación. No puedo darme el lujo de desviar mi atención ahora, estando tan cerca. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos en sus puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Era podría haber llevado al suicidio de Klein. La Cuarta Era fue la era anterior a la presente, Edad del Hierro. Su historia estaba incompleta y llena de misterio. Debido a que se encontraron muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían usar de referencia los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias ortodoxas que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunzuest. Poniendo su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tenía mucho interés en las primeras 3 eras, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la cuarta, también conocida como la Era de los Dioses. Entonces, Klein estaba preocupado por su futura carrera y, por lo tanto, se centró en la entrevista. Pero igual fue inútil. Klein no pudo resistir exclamar esto. Las universidades eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes eran de familias nobles o ricas. Siempre que alguien no fuera un completo retraído social, un plebeyo que fuera admitido en la universidad habría podido construir valiosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos, a pesar de los prejuicios y la exclusión de los círculos sociales elitistas. El muy generoso Welch McGovern era un ejemplo. Era hijo de un banquero de Ciudad Constant, comarca del Mar Medio, Reino Loin. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein, porque siempre estaban en el mismo grupo para trabajar. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado. Adiós, Universidad de Koi. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las raíces de las palabras, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feysak. Más precisamente, a lo largo de sus 1000 años de historia, el idioma Feysak ha cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado el contenido de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antigonus. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto al momento en que se deduce que se escribió este cuaderno. ¿Está equivocado el profesor? ¿Es emperador oscuro un título común para todos los emperadores del Imperio Salomón? 22 de junio. La familia Antigonus aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. Tudor. ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Estoy tratando de contenerme de ir a casa de Welch a ver el cuaderno de nuevo. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Necesito comprobarlo. 25 de junio. Según lo que desciframos, el autor aceptó una misión para visitar la Nación de la Noche Eterna,
situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Hornasis. Por Dios, ¿cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que está a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio. ¿Son reales estas cosas extrañas? El registro terminó en este punto. Xiaomingrui transmigró en la madrugada del 28, lo que significa que si hubo una entrada para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluyéndome a mí. Klein pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina. Para resolver el misterio del suicidio del Klein original, pensó en visitar a Welch y echar un vistazo al antiguo cuaderno. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechó que si realmente estaban relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Todos aquellos que fueron a investigar algún castillo a pesar de saber que estaban embrujados les sirvieron de advertencia. Sin embargo, tenía que ir. Escapar nunca resolvería el problema. Las cosas solo empeorarían hasta ser completamente inevitables. Quizás llamar a la policía, pero decir que se había suicidado sería una estupidez, ¿verdad? Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se sentó derecho y escuchó. Los golpes resonaron por el pasillo vacío. Fin del capítulo 9. Oye, muchísimo lore, durísimo lore. Por lo que se ve en el diario, parece que Klein no se suicidó. Al menos no tenía, ¿sabes? Como diciendo, no, estoy en la mierda. Odio mi familia, odio mi vida, odio todo lo que soy, todo lo que represento. Pero claro, si enloqueció de un día para otro, algo lo llevó al borde de la locura y se fue a suicidar, también puede ser interesante. Como, por ejemplo, en Lovecraft ocurre a veces en los relatos del universo de Lovecraft. Pues alguien que ve una verdad demasiado terrible, para resistirla, pues se suicidan y pues cambian de un día para otro o algo así. Entonces puede también ir por ahí la cosa. Capítulos atrás se más o menos estableció que podía no ser un suicidio, no podía ser un asesinato. Después de este capítulo me va más yendo ¿sabes? La sensación de que por ahí va la respuesta. Pero nada, espero que hayan disfrutado de este capítulo número 9. Un besito para los que ven esto resubido y nos vemos en la próxima con más Lord of the Mysteries. Bye.